Bueno, muchísimas gracias por estar a todos y bueno, darles la bienvenida. Seguimos en el módulo número 6, que es de proyecto ocupacional, el último módulo, ya cada vez queda menos, así que está muy feliz de poder acompañarlos. Y vamos a ver un tema central, un tema que a mí en lo personal me encanta, me apasiona, es algo que me parece muy copado que ustedes también conozcan. Y es algo que muchas veces también nos cuesta enfrentar, ¿no? Y hablamos específicamente la entrevista laboral, ese paso donde ya nos empiezan ya pasamos la etapa del currículum, leyeron tal vez nuestra carta de presentación y ya les interesó, por lo tanto quieren conocernos, quieren hablar con nosotros, quieren charlar y conocer un poquito más de nosotros para esa toma de decisión del empleador al puesto de trabajo que se aspira. Así que vamos a ver bastante cosas interesantes para analizar en este módulo específico de lo que es. Un poquito vamos a hablar de la entrevista de trabajo y también vamos a hablar de algo que está relacionado al trabajo ya de cuidador, las posibilidades de tener una bitácora de trabajo, que a mí me parece algo muy interesante, que en Estados Unidos, o en realidad en el norte de Latinoamérica es muy popular y acá en el sur no es tanto, o sea, en los países latinoamericanos no tanto como, por ejemplo, en Estados Unidos es el furor de la bitácora y tienen que tener todos los cuidadores, por ejemplo, en este caso, una bitácora de trabajo. Pero vamos a hablar específicamente en este trayecto y quiero contarles un poco de la entrevista laboral. La entrevista laboral es nada más y nada menos que un diálogo entre dos personas, el entrevistador y el entrevistado, ¿sí? En que la comunicación verbal y no verbal, ¿sí? O sea, ¿se acuerdan que hablamos de la comunicación no verbal? Gestos, posturas, todo eso que muchas veces no comunica, pero o sea, sí lo comunica porque, como yo les decía a ustedes, a veces al no decir nada, ¿no? También comunica cómo me siento, si hablo con las manos, si no hablo con las manos, si estoy nervioso, todo comunica, ¿sí? Más o menos. Este es un diálogo donde el entrevistador intenta conocer un poco más al entrevistado. La entrevista puede ser individual o grupal. Hay entrevistas laborales que se tornan a nivel grupal, sobre todo cuando son empresas, digamos, de grandes magnitudes, y otras si no puede ser individual y ya es un diálogo uno por uno. El entrevistador que te va a hacer, o en este caso el empleador, te va a hacer unas preguntas, puede utilizar tal vez un formulario escrito, puede capaz que tener algo anotado o capaz que no tiene nada anotado, y el candidato, ¿no? O el postulante va respondiendo. La entrevista es directa y dirigida, ¿sí? Sobre todo si se le hace la entrevista a una persona o es unipersonal, se le hace solamente a esa persona. Así que bueno, eso como para que lo tengan presente. También el entrevistador, o sea, el que te hace la entrevista, hace muy pocas preguntas generales, ponerte a decir, bueno, háblame un poquito de vos, bueno, vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? Porque las entrevistas son como abiertas, ¿no? No es un multiple choice que vos vas contestando, ¿tenés hijos? Sí, no, ¿cuántos hijos? Sí, no, o sea, es más abierto, más para que vos te puedas expresar. Porque si la persona te pregunta algo, seguramente está queriendo, más allá de conocer tu perfil laboral, está queriendo más conocer a la persona, ¿no? Sus valores, de ahí entra en juego esto que hablamos en la primera clase que está relacionada a mis fortalezas, ¿no? Bueno, vamos a ver, este proceso de entrevista tiene fases que ustedes las tienen que conocer, ¿no? Tienen que conocer un poco estas fases. Bueno, la primera fase es la fase de la acogida, o sea, en realidad consiste en un saludo afectuoso, ¿sí? O una charla informal o introductoria en la que suelen abordar temas más superficiales. Por ejemplo, abren la puerta, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Siempre el entrevistador te va a hacer algún comentario, ¿qué calor que hace afuera, ¿no? O cómo llueve, o tal vez el frío que hace, capaz que te pueda llegar a contar algo del clima, te puede llegar a decir, ay, qué puntual que sos, ¿no? O tal vez si llegaste tarde, que esas cosas no hay que hacer, te va a decir, ah, mira, llegaste tarde. Seguramente si te lo resaltas porque al entrevistador le importó o tal vez le molestó que hayas llegado tarde. Entonces siempre hay que tener presente también, ¿no? Si, cómo la otra persona, cuál es la primera acogida que te da, el primer saludo que se efectúa.
La segunda fase es la informativa. El entrevistador te va a dar cierta información sobre el lugar que quieras ocupar, después de saludarte te va a decir, bueno, yo te llamé porque nos interesó tu currículum. Me parece muy importante conocerte un poco más, conocer tus experiencias a través con el cuidado de niños o de otros espacios, o por qué te interesa trabajar con niños, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos la fase de recogida ya de los datos, donde se van a plantear cuestiones específicas como dónde estudiaste, qué curso hiciste, algo más específico que pueda darle sustento a lo que ustedes están diciendo en ese momento, ¿sí? Y la última fase, o la fase ya le dicen del cierre, es cuando el entrevistado puede plantear preguntas al entrevistador o pedir que le aclare algún punto que no entendió. ¿Sí? O sea, antes de irse, es muy probable que diga el entrevistador les haga cita de algo que no haya entendido. ¿Sí? Esas son las fases de una entrevista de trabajo, de una entrevista laboral, para que lo tengan presente. ¿Qué se valora en las entrevistas laborales? Bueno, positivamente vamos a hablar de las positivas y vamos a hablar de aquellas valoraciones que tiene el entrevistador, tal vez negativamente o que se ven de una manera un poco más negativa, ¿sí? Positivamente, el entrevistador va a ver si ustedes son desenvueltos, ¿sí? Es algo que lo ves a primera vista, si tienen la capacidad de hablar, si esto, como yo les decía, en la primera fase del saludo, de la acogida, ustedes dicen, no sé, les hace alguna valoración del tiempo, ¿no? Qué calor que hace, cómo ustedes se desenvuelven ante esa pregunta. Obviamente que no está bien o no estaría bien visto que no le respondan, ¿no? Porque es como que yo venga y diga, hola chicas, qué calor que hace, ¿verdad? Y nadie me conteste, puede llegar a tener un impacto negativo sobre mi percepción. Entonces, siempre en la primera a priori te das cuenta si esa persona es desenvuelta o le cuesta hablar o tal vez les cuesta entablar una relación, ¿sí? Y siempre, como yo les decía a ustedes, volvemos siempre al principio, yo se acuerdan que les decía que ustedes tienen que detectar sus debilidades, sus fortalezas, bueno, de esto justamente se trata, ¿no? Positivamente también puede llegar a ser un aspecto positivo, ser tolerante al exceso de trabajo y a la tensión. Bueno, es relativo esto también porque, bueno, obviamente que cuando hablamos de exceso de trabajo, hablamos de que una persona siempre busca, una persona más que exceso de trabajo, sino más bien, yo diría, proactiva, ¿no? Yo, por lo menos a lo personal, evaluaría, la persona tiene la proactividad, de que yo no le esté diciendo, léele un cuento al niño, lo podés, si está sucio, lo podés bañar, o si está descalzo, decirle, mira, le podés poner algo, o sea, lo ideal sería que ustedes tengan esta proactividad de alertar ciertos hechos y poder solucionarlos. Ser agradable, bueno, eso es fundamental. Yo creo que uno siempre quiere tener una persona agradable en el puesto de trabajo, sea cual fuera. La capacidad de organización y planificación, bueno, ¿eso cómo lo evalúas? Bueno, tal vez en una entrevista le puedes preguntar, o te pueden preguntar, ¿cómo planificas tu día? O ¿cómo te organizas con tus estudios? Entonces, si ustedes contestan y dicen, bueno, yo tengo una planificación, ¿no? Donde tengo mis horarios y mis días de estudio, mis tiempos, ya al contestar así, el entrevistador supone que ustedes tienen esa capacidad de planificación, ¿sí? De organización. Por eso siempre sepan, vamos a ir tirando algunas preguntas que les pueden ir haciendo durante la entrevista, porque yo creo que esta fase es la decisoria, ¿no? Más allá de que ustedes tengan un currículum atrayente, si la entrevista de trabajo ustedes cometen algún error, o dicen algo que tal vez no lo quisieron decir tal vez de esa manera, o se malinterpretó, obviamente que pueden quedar fuera del puesto de trabajo. La capacidad de resolver problemas y plantear soluciones, bueno, tener iniciativa también es un aspecto positivo, no ser excesivamente agresivo, o sea, no hay que ser agresivo directamente, ni siquiera excesivamente, ¿no? Y tener también la posibilidad de esto de valorarse la confianza en uno mismo. ¿Cuáles son los aspectos negativos? Bueno, todo lo que hablamos, al revés, ser pasivo, ser indiferente, esto que yo les decía, alguien pregunta, che, ¿qué calor que hace? Ustedes no respondan, ¿no? Ya como que está un poco chocante. No saber prestar poca atención, o tal vez que ustedes ingresen a la entrevista y estén mirando el celular todo el tiempo, eso quiere decir que no les está importando el puesto de trabajo. Ser una persona con problemática o conflictiva, por ahí una apariencia descuidada, esto
está más relacionado por ahí más que nada a las cuestiones por ahí de vestimenta, me imagino. Estar a la defensiva todo el tiempo, ¿no? Mayor interés por lo económico que por el trabajo, ¿no? Es como que ustedes se sienten, hagan una entrevista y le pregunten, disculpe, ¿cuánto yo ganaría? Y sea lo primero que ustedes pregunten, que está muy bueno que ustedes tengan su expectativa económica, pero seguramente al entrevistador no le va a caer bien que haya una preocupación más por lo económico que por el cuidar a sus hijos, ¿no? Sobre todo en algo tan sensible como son los chicos. Nerviosismo, ansiedad, no poder tal vez expresarme o mostrarme nervioso o mostrarme angustiado o estar como así cerrado, como desinteresado, ¿no? Eso también es negativo, un aspecto negativo. Y tal vez no realizar preguntas sobre el tipo de trabajo. Está bueno que pregunten qué es lo que tengo que hacer, cuántos niños tiene usted. Me parece que son datos que también si ustedes los preguntan, están buenos porque también es como que muestran interés en el puesto de trabajo. Están interesados en poder desarrollar este tema, entonces preguntan, ¿no? Esas son un poquito las valoraciones de las entrevistas de trabajo que se tienen en cuenta. Tal vez algunas preguntas que le pueden llegar a hacer, ¿no? Que siempre yo digo que tenemos que ir como preparados para todo, tenemos que ir preparados para lo que nos puedan preguntar, para que lo que nos puedan cuestionar. Por ejemplo, ¿por qué quiero trabajar de cuidador de niños? Esto es una pregunta que es como, a ver, el ABC, seguro que se la van a preguntar en algún puesto de trabajo, porque lo que quiere saber el empleador es justamente por qué te tiene que dar a vos el puesto de trabajo. Tal vez no te pregunta por qué te consideras un puesto, pero seguramente te va a preguntar por qué usted quiere trabajar de cuidador de niños. Bueno, repensemos la respuesta tal vez, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, contesto, bueno, yo en realidad quiero trabajar de cuidador de niños porque, bueno, nada, necesito plata. No estoy contestando de una manera correcta porque seguramente no responde la pregunta, el por qué quiere trabajar de cuidador de niños. O sea, todos necesitamos trabajar para una remuneración económica, es como casi seguro. Pero la respuesta, la pregunta apunta más a por qué con niños, por qué esa sensibilidad de trabajar con los chicos. Entonces, tal vez la respuesta sería porque el cuidado de los niños y las niñas es un tema que a mí me interesa, el cual me preparé, me siento preparado, puedo llegar a entender los procesos de aprendizaje, ¿no? De las etapas por las que van atravesando los niños, y me gustaría aspirar a este puesto porque tengo la convicción, o estoy segura, de que voy a dar un buen trabajo en el desarrollo y la crianza de sus hijos, ¿no? Tal vez algo así, digamos, pero mostrando más el interés. No responden tanto desde lo económico, sino más bien desde lo emocional y desde lo profesional, podemos decir. ¿Trabajó cuidando niños? Bueno, esto tiene que ver con la experiencia. Seguramente se la van a preguntar, ¿sí? Si ustedes trabajaron ya con niños. Sí, trabajé, no trabajé, o hice un trabajo no remunerado, cuidé a mis sobrinos, a mi sobrina, o sí, trabajé en un trabajo remunerado, cuidando a un bebé, siempre darle información precisa. ¿Tiene capacitación al respecto? Bueno, de cajón, sí, hice un curso de formación de cuidado de niños a través de una fundación que avala el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, que es este curso que ustedes están haciendo, que seguramente les va a abrir muchísimo. ¿Tiene hijos? Bueno, tienen que estar relacionados a la cuestión personal, ¿no? ¿Tiene hijos o no tiene hijos y cuántos tiene? ¿Y quién los cuida o los cuidó? No creo que llegue a tan profundidad, pero les pueden llegar a preguntar, en este caso si tienen hijos, ¿quién va a cuidar durante el tiempo que ustedes estén empleados? Eso es lo que les preocupa al empleado, ¿sí? Si vos me cuidas los míos, ¿quién va a cuidar los míos? Yo creo que ahí la respuesta sería, mis hijos están al cuidado, durante mis horas de trabajo va a estar cubierto, así que quédese tranquila que desde las 2 de la mañana, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde que usted necesita, voy a estar disponible para el puesto. Eso se responde, ¿sí? ¿Qué podría usted ofrecernos a diferencia de otra persona? O sea, ¿qué pregunta, no? Porque acá ya habla de que seguramente esta persona ya tiene a alguien en vista, que sos un posible candidato
pero quiere saber qué plus le darías vos que no se lo dé otra persona. Yo creo que acá, en esta pregunta particular, ustedes podrían responder esto, ¿no? De tener la formación, por ejemplo, en primeros auxilios, RCP, en todo lo que es la salud alimentaria, la seguridad en los hogares, poner la capacitación como un plus, ¿no? También la pueden poner sus habilidades, porque tengo habilidad de planificación, de organización, de gestión, de resolución de conflictos. Me parece que pueden utilizar todo lo que hablamos en la clase número 2, que está relacionado a algo que creo que les hablé un montón, se los repetí mucho, que es las habilidades y las capacidades de las que tienen ustedes para potenciar. Entonces yo creo que es eso, digamos, pueden ustedes hacer diferencia del proceso de cognitivo, o sea, de conocimiento, lo que ustedes saben, pero también de la experiencia personal, ¿no? ¿Qué es lo que busca en un trabajo? Bueno, yo creo que acá nos está preguntando la clase 3, nuestro objetivo, ¿no? ¿Cuál es nuestro objetivo laboral? Y bueno, tal vez ustedes podrían acá expresar cuál es el objetivo final de lo que ustedes quieren. Bueno, por ejemplo, lo que busco de este trabajo, poder desarrollarme profesionalmente, poder desplegar todo lo que aprendí, o sea, creo que está más relacionado a ese tipo de respuestas, ¿no? Dice la próxima, denos alguna razón por la que cree que deberíamos elegirle. Bueno, esto es una pregunta muy de consultora de recursos humanos, me la hicieron muchas veces muchas empresas esta pregunta. Está relacionado a esto, yo creo que me tienen que elegir porque soy la persona idónea y capaz para el puesto, porque tengo la responsabilidad para asumir este desafío y estoy apta para las responsabilidades que ingiere estar a cargo de un niño. Sería mi respuesta, digamos. Me parece que es algo que tiene que ser conciso, traten de responder siempre conciso, corto y respondiendo a lo que pregunta el empleado. Si la contratamos, ¿cuánto tiempo cree que permanecería con nosotros? Es algo que yo pregunto cuando tomo cuidado para mi niño, ¿no? ¿Cuánto tiempo crees que vas a permanecer? ¿Por qué pregunto esto? O lo hice. Porque hay personas que trabajan, son temporales, o sea, buscan trabajos temporales de 3 o 4 meses, y tal vez, por lo menos, yo estoy buscando el cuidado de un niño, no quiero que me deje a los 6 meses de haber sido contratada. ¿Por qué? Porque esa persona a mí me llevó 6 meses de enseñarle el cuidado de mi hijo, o conociendo todo lo que tiene que ver con el apego a mi hijo, y a los 6 meses se va porque tenía pensado que ya viajaba a Chile, o se iba del país, o se iba de la provincia a partir de septiembre. Entonces, por eso es que siempre se hacen esas preguntas del tiempo, ¿no? Entonces yo creo que las respuestas, ustedes obviamente ser honestos, y si es temporal, si ustedes tienen otra oferta de trabajo en diciembre, decirle, bueno, yo hasta diciembre la voy a acompañar, y después voy a ver porque en diciembre tengo unas vacaciones en enero, entonces todo enero no voy a estar, o voy a empezar a estudiar a partir de marzo del año que viene, o sea que yo voy a estar este año, enero, febrero del año que viene, y en marzo ya voy a decidir hacer mi camino de formación. O sea, hay que ser claros en eso, ¿no? Y en el caso de que hace una expectativa más longeva, de mucho más tiempo, bueno, efectivamente decir, ¿no? Yo creo que hay un límite de tiempo, yo quiero trabajar y voy a estar. ¿Por qué busca trabajo? Bueno, yo te estás relacionando un poquito de por qué quiere trabajar. ¿Por qué busca trabajo? Porque me parece que volvemos a lo que no hay que hacer, ¿no? No decir, bueno, yo busco trabajo porque quiero plata. Meter ese error, digamos, porque eso demuestra que interés, no tanto en el mercado, sino más bien el interés. Estoy haciendo el curso. A mí, por lo menos, si yo, que soy mamá, tengo que contratar y alguien me responde, no, porque necesito Ya jugamos a la pelota. a la vida de mi hijo, ¿no? Ahí. Saben que los hijos no hay un valor económico. Entonces me parece que, ¿por qué busca trabajo? Bueno, simplemente seguimos con la misma respuesta, porque quiero desarrollar mis capacidades y mis habilidades para lo que me formé, para lo que me gusta hacer, etcétera, etcétera, etcétera. No irse de esa respuesta. ¿Por qué no encontraste trabajo en este puesto? ¿Por qué antes no lo hiciste? Bueno,
Acá ya está muy valorado a lo personal, ¿no? Si ustedes estuvieron fuera del ámbito laboral mucho tiempo, fueron cuidadoras de su hogar, o estuvieron cuidando a sus hijos, tal vez mi respuesta puede ser eso. Bueno, estuve siendo cuidadora de mis hijos, atendiendo los quehaceres de mi hogar, y ahora me siento que mis hijos ya están independientes y grandes, a pensar en que quiero formar parte del sistema del circuito laboral, ¿sí? O sea, la respuesta va a depender mucho de la experiencia de cada uno, ¿no? De eso. Pero no iría a la respuesta, no, porque la verdad que nunca me interesó buscar trabajo, porque no lo pondría en negativo, yo lo pondría en positivo, ¿no? Considero que ha tenido éxito en su vida profesional y sin duda hay que decir que sí, ¿sí? Por más que tal vez no hayamos encontrado el éxito total, no trillarnos o no chocarnos con respuestas negativas que le van a dar una percepción negativa a nuestro empleador. Sí, considero que he tenido éxito en mi vida personal, en mi vida profesional, y puedo desarrollarme trabajando como atención de ventas de un kiosco, de un negocio, y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Siempre las respuestas, por favor, en positivo. Siempre hay que pensar las respuestas para justamente no tener ese tipo de confusión o de poder trabarme con algo que tal vez no quería yo decir. Antes de la entrevista, antes de ir a una entrevista laboral, no es que tengo que hacer un ritual, ¿no? Pero tampoco tengo que levantarme, no sé, la entrevista a las 9 de la mañana y levantarme a 8:30 de la mañana. Hay que tener una preparación para la entrevista laboral. Preparar el currículum, ¿sí? Tener presente llevarlo, por más que lo haya dejado, tengo que tenerlo en la mano. Estar dispuestos a ofrecer ciertos servicios más que el empleo. O sea, esto está relacionado a por ahí ofrecer otras posibilidades, mostrar otras habilidades, ¿no? Analizar el perfil propio y las ventajas que pueda presentar para el desempeño. Bueno, está relacionado con esto, ¿no? Con ver mis habilidades y mis potencialidades y qué es lo que yo puedo vender para el puesto que aspiro. Y lo que hicimos recién, que es anticipar preguntas y posibles respuestas. Tener como este cuadernito de respuestas, me parece muy importante que lo tengan presente. Vamos a ver un video que está relacionado justamente a un modelo de entrevista para que lo veamos, los aciertos y errores. Veamos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal.
por un amigo que trabaja aquí. Él me dijo que me podía echar la mano. Ok, bueno, cuéntame qué sabes de nosotros, de la empresa. Pues hacen juguetes, ¿no? Investigué un poco y conozco el giro de la empresa, su filosofía, y me pareció muy interesante, la verdad, cómo funciona toda la compañía. Muy bien, ahora platícame un poco más de tu experiencia laboral, ¿qué has hecho? Todavía no tengo experiencia laboral, no he trabajado, entonces este sería mi primer trabajo. Bueno, mi experiencia laboral va directamente relacionada con mis prácticas profesionales. Estuve en una empresa en la cual, junto con mi equipo, desarrollé un proyecto conjunto en el cual optimizamos los recursos materiales, humanos y tecnológicos para dar mejores resultados. Cuéntame, ¿por qué decidiste estudiar filosofía? Siempre me ha gustado la filosofía. Siempre. La verdad, porque no tenía matemáticas. ¿Cómo te podrías describir a ti mismo? Como una persona súper fiestera. También me gusta ver series, me gusta, no sé, fútbol, generalmente eso. Mis debilidades, la gente piensa que soy un poco egocéntrico, como rasgo de inseguridad. Yo creo lo contrario, la verdad no sé por qué piensan eso. María, ¿por qué crees que tú deberías ocupar el puesto? Trabajar para esta empresa creo que me ayudaría a crecer en lo personal y profesionalmente, y también creo que tengo las aptitudes para el puesto. Muy bien, bueno, por ahora eso sería todo. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a comunicar contigo lo más pronto posible. Ok, gracias. ¿Cuándo puedes empezar? Inmediatamente. Ahí estaba entonces los errores y los aciertos y los desaciertos. En la entrevista, ¿no? Me hizo reír cuando le dijo, hablame un poquito de las actitudes que te gusta hacer. Y dijo, bueno, yo dice, soy súper fiestero. Me hizo reír. Porque no hablamos de las cuestiones personales, sino siempre hay que orientar las entrevistas a lo que es el perfil. Específicamente lo que se pide es el perfil profesional, y como siempre les digo, volver a las habilidades y a las cualidades que tenemos cada uno, ¿sí? La entrevista laboral se desarrolla entre un empleador o una empleadora que quiere incorporar a alguien para llevar entonces a cabo determinadas tareas. Y como bien les decía, hay tres momentos: el saludo, la presentación, el desarrollo de preguntas y respuestas recíprocas, y el cierre de la entrevista. Ténganlo presente siempre. Hay tres instancias importantes, ¿sí? Siempre el inicio, el medio, el desarrollo y el cierre de la entrevista, donde ustedes pueden hacer preguntas. Traten de hacerlas al último, las preguntas, ya cuando se haya desarrollado la entrevista. Durante la entrevista laboral, solicitar la aclaración cuando sea algo confuso, ¿sí? Exponer fortalezas mencionando la experiencia, preguntar cómo continúa el proceso de selección para no tener ningún tipo de dudas con respecto a eso, para que quede ya, de alguna manera, no haya confusiones a la hora de ustedes conocer cómo se evalúa el puesto de trabajo. Vamos a ver ahora este video, que es también otro de los errores más frecuentes a una entrevista laboral. Me parece muy importante que nosotros conozcamos esto, porque nosotros mismos, viendo a otras personas hacerlo, podemos conocer cuáles son las falencias que se tiene a la hora de llevarse adelante una entrevista laboral. Así que vamos viendo este ejemplo nuevo. Ok, true. Señorita. Sí, voy. Hola, ¿qué tal? Vaya día, ¿no? Con tanta gente contándole su vida. Oiga, ¿puedo tutearle? Es que a mí siempre me han dicho que tengo que ser súper natural y súper yo misma en las entrevistas de trabajo. Pero claro, teniendo que hablarle de usted, pues me cuesta.
¿Puedes tutearme? Ah, vale. De acuerdo, señor. Gracias a ti. Mamá, que ahora no puedo. ¿No te dije que tenía la entrevista? Pues bien, digo yo. Madre, que dice que como voy, bien, ¿no? A ver, me echaron. Pero porque los jefes son así. Yo trabajo muy bien. Mi punto de vista puede ser, pero es la verdad. Se me acabó el contrato. ¿Alguna idea de por qué no le renovaron? No. No fui más y ya está. Yo es que tengo lo que se llama espíritu emprendedor, ¿sabes? A mí nadie me echa y normalmente quieren renovarme. Pero es que yo no aguanto en el mismo sitio nada. Pero aquí va a ser otro rollo. Si no, ya lo verán. Este sitio... Bueno, de profesional llevo muchos años. Un montón. Al principio sin cobrar, pero yo diría que un montón de años. De ahí hay yes. Pues porque instituto es medio alto, que si me habla así de rápido, así me cuesta. Ponga que no, ya está. Ponga no, inglés no habla. Supone que sí. A ver, otra vez. What would you know about this job? Es que tú tienes acento como de por Escocia. ¿No te lo habían dicho? Pues lo tienes. Tu profesor seguro que era de por allí, ¿verdad? Pues si no lo sabes, te lo digo yo. Era de por allí, seguro. A ver, que entenderlo entiendo. Que me cuesta expresarme. Más o menos, ¿cuánto le quedará de entrevista? Cada un par de horas, una fruta. Yo soy muy de vida sana. Eso es bueno, imprescindible. Muchos más trabajos de los cualificados, ¿eh? Lo que pasa es que yo ya me conozco el tema de estar sobrecualificada en una entrevista, ¿eh? Y claro, como luego tampoco tengo muy claro qué es lo que haces aquí. Esto... Ahora es que estoy viviendo con mis padres, ¿sabes? Porque con la crisis, a ver si cambiamos de gobierno y respiramos un poquito, ¿no? La crisis nos está machacando. Y encima se meten con el fútbol. Mi novio, que está aquí fuera. ¿Podría pasar para que lo conociese? Él se quedaría más tranquilo. Por cierto, los martes y los miércoles, ¿a qué hora se saldría? Bueno, pues cualquier novedad ya le avisamos. ¿Ya me está mirado? ¡Uf, qué alivio, coño! Es que estaba más nerviosa. Un placer. Mucho gusto, compañero. Para lo que quiera. Si el tema es estar ocupada y el dinero, lo que es el puesto, no me importa. ¿Qué pasa el siguiente? Ahí está entonces el ejemplo, ¿no? De cómo cuando uno lo ve saca conclusiones y empieza como a verlo de afuera, hay cosas que no quedan bien, ¿no? Y está bueno poderlas ver, ¿no? Después de una entrevista, ya cuando empezamos a hacer el cierre de la entrevista, es conveniente sacar las propias conclusiones también. ¿En qué aspectos te sentiste por ahí seguro, segura? ¿Qué podrías haber evitado o añadido o que tendrías que mejorar? Y también hacer la práctica a través de este video que acabamos de ver, ¿no? A poder evaluar todo eso también seguramente va a servir y de mucho. Hay algo que a mí me preocupa mucho, ¿no? Y que está relacionado a esto. ¿Por qué es importante el lenguaje no verbal en una entrevista laboral, ¿no? ¿Por qué lo tengo que tener presente? Es algo que, por ejemplo, yo que estuve un tiempo en una empresa que recluta personal, veía mucho que más de la persona hablaba de lo que no se decía que de lo que se decía, ¿no? Me parecía que se cometían muchos errores, por eso me parecía importante, acá lo estoy ampliando en pantalla, que ustedes conozcan por qué es tan importante el lenguaje no verbal. No verbal quiere decir esto que yo no digo, ¿no?, con las palabras, pero que sin dudas se tiene presente o se visibiliza. Así que vamos a chequear esto para que lo puedan ver y lo puedan ustedes entender de la mejor manera.
que a mí me parece que esto es clave para enfrentar una entrevista. ¿Por qué es importante el lenguaje no verbal en una entrevista laboral? Las personas no solo se expresan con las palabras, también lo hacen con el cuerpo. Aquí te van 7 consejos. 1. La primera impresión es clave. Si nos mostramos esquivos, cerrados o inseguros, podemos generar una sensación negativa. 2. En la sala de espera, mantén la postura erguida y muéstrate tranquilo. Recuerda que te podrían estar observando. 3. Evita cruzar los brazos, reclinarte en la silla o mirar mucho el celular. Esto puede generar desconfianza o indicar desinterés. 4. Mueve tus manos de manera suave y natural. Evita esconderlas o realizar movimientos bruscos que puedan desconcentrar. 5. No te acerques demasiado al entrevistador. Con un apretón de manos, basta y sobra. 6. Mantén siempre el contacto visual con quien te entrevista. Evita mirar al suelo o al techo. Tampoco frunzas el ceño. 7. Practica la entrevista frente al espejo o grábate para saber si realizas movimientos nerviosos. Recuerda que la práctica hace al maestro. Ahí está, bueno, básicamente es importante conocer, ¿no?, que sin dudas el lenguaje no verbal comunica un montón, ¿no? Por lo menos esto, ustedes inclusive practíquenlo entre ustedes, se pueden dar cuenta, ustedes cuando entran, por ejemplo, sus hijos, o sus parejas, o sus hermanos, o alguien de su familia, en algún momento ustedes saben si está enojado, si no está enojado, si le pasa algo, porque todo el tiempo entendemos, ¿no?, a la otra persona. Podemos leer este lenguaje, esto que no se dice, pero que nosotros lo podemos ver a través de lo que expresa el cuerpo. Vamos a pasar ya un poquito más adelante, ya, ¿qué pasa o qué vamos a hacer en caso de quedar seleccionado, de tener la posibilidad de quedar en el puesto de trabajo? Bueno, es importante tener en cuenta que hay un compromiso muy fuerte, sobre todo cuando hablamos del cuidado de niños y niñas, cuando se ingresa a trabajar, es asumir este compromiso, ¿no?, y los objetivos propuestos también por el empleador, esos que se hablaron durante el momento de la entrevista laboral. Este compromiso, ¿de qué va a requerir? Bueno, de actitudes, ¿no?, puntualidad, eso es fundamental, la puntualidad, acá en Salta nos cuesta bastante ser puntuales, responsabilidad, vestimenta acorde al trabajo, es decir, ropa adecuada para las tareas que van a realizar y cómoda, ¿no? Yo creo que la marca de la vestimenta no es lo importante, sino que sea adecuada al trabajo, ¿no? Algo sobrio, un estilo de sobriedad, limpieza, prolijidad, son 3 puntos clave en los aspectos ideales de perfiles laborales, y sobre todo amabilidad en el trato, ¿no? Sobre todo si estamos haciendo el proceso de una entrevista y de repente ingresa el niño que vamos a cuidar, tratarlo con cariño, con amor, decirle hola mi amor, ¿cómo estás? No ignorarlo, porque eso sin dudas, si ustedes ignoran, ¿no?, y el empleador le dice, o empleadora le dice, mira, él es mi hijo, a él cuidaría, y ustedes, ah, qué bonito, o sea, muestran desinterés, sin dudas va a ser muy complicado que con esa actitud puedan obtener el puesto de trabajo, ¿sí? Amabilidad en el trato. Bien, vamos a hablar de la escucha activa, es algo que el cuidador, ¿sí?, o la cuidadora tiene que tener presente, tiene que saber escuchar, tiene que entender el proceso de comunicación, este proceso de poder entender, vamos a ver si lo podemos poner al video este que me pareció muy interesante. Vamos a ver acá, a ver si no se los voy a pasar, porque este video específicamente de escucha activa, se lo veía un poquito trabado, pero me pareció súper importante poderlo de bañado, o sea, al niño también hay que establecerle sus tiempos, ¿no? Y nosotros de esa manera vamos a estar más organizados de lo laboral. Ya lo vamos a buscar, vamos a buscarlo por YouTube al video, que me parece que está bastante bueno, que lo tengan presente, pero vamos a hablar ahora de lo que está relacionado a la bitácora de trabajo. La bitácora de trabajo es un cuaderno en el cual ustedes realizan anotaciones, bocetos o registros de datos importantes. Es algo que a mí me interesa mucho, yo les contaba hace rato que la bitácora no es nada más y nada menos que tener un cuaderno, que puede ser cualquier cuaderno que ustedes mismos se los pueden comprar o se lo pueden pedir a
empleador, porque es una herramienta de trabajo, como el maestro que tenga su tiza y su borrador. La bitácora de ustedes de trabajo tienen que tener todas las anotaciones. El niño, por ejemplo, ¿no? El niño a las 15 se tropezó y se golpeó un poco la rodilla. A las 17 lo ingresé a bañar y no sé, me dijo que le dolía la cabeza. Todo lo que el niño expresó hay que anotarlo. Esa es la bitácora de trabajo. Confianza, saber que ustedes están pendientes de las cosas de los chicos, por ahí si de repente, por decirles, el niño o expresó algo, y tenerlo presente, ahí pueden anotar también, por ejemplo, si el niño tiene que tomar algún medicamento, algo que haya sido sí, comió tal vez 4 dulces, o sea, todo lo que sea relativo y que sea de información importante para los padres, tenerla en su bitácora. Anotaciones, actividad, fecha y comentario, ¿sí? Día lunes, tal día, fecha tanto, el niño jugó, padre, ¿no? O a los padres, o le va a servir al empleador, saber qué hizo ese día. Entonces, el día lunes les leí un libro, aprendimos la... El día martes bailamos, hicimos actividades. El día miércoles jugamos a encastrar esto. El día tanto pintamos libros de colores, o sea, pintamos libros de juegos. El día tanto aprendimos a jugar sobre tal cosa. O sea, siempre anoten. Esa es la bitácora de trabajo. Así que yo los invito a que ustedes puedan crear su bitácora de trabajo, porque esto es su herramienta laboral, que el día que ustedes se retiren del trabajo pueden retirar su bitácora y seguramente va a ser un buen recuerdo de su trabajo, ¿no? Vamos a ver ahora este video hasta que vaya buscando el otro que quería compartir, en este caso la entrevista laboral, para hacer un cierre de esto que veníamos hablando del tema de hoy, que es por qué es importante la entrevista laboral. Vamos a ver un ejemplo que se hace por Zoom, que también les puede pasar a ustedes, tal vez la entrevisten por Zoom, no hace falta que vayan al domicilio, ahora te pasan un link y vos podés desde tu celular tener una entrevista de trabajo. Un ejemplo de esta entrevista laboral que se hizo, que se realizó. Buenas tardes, mi nombre es Silvia Delgado Pinillos y soy la jefa de Recursos Humanos. Y te agradezco que hayas venido a esta entrevista de la elección del puesto de asistente contable. Ya que estamos en esta fase, te comento rápidamente que el propósito de esta entrevista es que podamos conocernos. Esto nos va a ayudar a que yo pueda visualizar cuestiones que para nosotros son importantes y que se puede reflejar en esta entrevista. Lo que queremos es tener más información tuya respecto a la formación y experiencia. Y sin nada más que decir, comencemos. Cuéntame acerca de ti. Buenas tardes. Mi nombre es Carola Tirabante Ángeles, tengo 19 años y bueno, me encuentro cursando el tercer ciclo de la carrera de contabilidad en la Universidad de Vallejo. Me apasiona esta carrera y siempre me ha llamado la atención el manejo de cuentas de una empresa, ya que creo que es indispensable para su buen funcionamiento y desarrollo. Desarrollar esta profesión destacará en mí la capacidad de trabajar en equipo, mi creatividad y optimismo que le pongo a las cosas. Es por eso que estoy muy entusiasmada de estar aquí en esta oportunidad. ¿Cómo describiría su personalidad? Me considero una persona capaz de poner en práctica los valores de ética y desempeñar actitudes de liderazgo en el lugar donde me encuentre. Asimismo, soy muy perseverante con mis objetivos y veo siempre el lado positivo de las cosas. Excelente. ¿Qué experiencia laboral tienes? Si bien es cierto, aún no termino mi carrera profesional, pero tuve la oportunidad de trabajar
un periodo de medio año conjuntamente en una asesoría contable, la cual me ha ayudado a desenvolverme mejor y a perfeccionarme en este camino. Muy bien. ¿Cuál es tu mayor virtud? Me encanta aprender cosas nuevas y creo que en esta empresa puedo crecer mucho profesionalmente y personalmente. Asimismo, tengo la capacidad de conectarme con cualquier miembro de mi equipo, lo que aporta una sensación de cohesión en el lugar en que laboro. Muy bien. ¿Cómo piensa que desempeñó esta entrevista? Bueno, aunque ha sido corta y me ha parecido muy genial, he podido responder con espontaneidad y con total sinceridad. Para finalizar, ¿cómo se sintió en la entrevista? Muy bien, me he sentido muy cómoda y a la misma vez encantada de poder participar en esta selección y conocerla. Muchas gracias por tu tiempo para esta entrevista. Ha sido Ahí está, bueno, estaba entonces un poquito el ejemplo, ¿no?, de lo que está relacionado a este proceso, a esta entrevista laboral, que específicamente en este caso es un ejemplo de la plataforma, de la plataforma de Zoom, pero que sirve, ¿no?, un poquito para ejemplificar cuál es la idoneidad o cuál es la forma en que de alguna manera se llevan adelante. Voy a buscarles el video, estoy buscando el video de escucha activa, ¿sí? Van a esperar un segundito y ahí vamos a ver este video que me interesa bastante que lo puedan ver. Acá en el PowerPoint. Vamos a aguardar un ratito más. Una de las tareas importantes, comunicarme con los demás. Una de las tareas importantes que vas a desempeñar es dialogar con los padres de familia del niño que cuidarás. Para ello, debes desarrollar habilidades que te permitan una comunicación eficaz. Algunos recursos que te ayudarán son la escucha activa, que significa prestar completa atención con todos tus sentidos. Durante tus conversaciones con los padres, evita usar tu celular o distraerte con otras personas. Es importante que tu postura corporal sea relajada y abierta, de frente, mirando a los ojos y sin cruzar los brazos. Esto hará que la persona se sienta escuchada y cómoda. Es necesario que comprendas todo lo que te están comunicando. En ese momento, deja de pensar en tus pendientes y evita juzgar mentalmente, porque puedes perder detalles de la conversación. Ante cualquier mensaje o instrucción de los padres, asegúrate que entiendes lo mismo que ellos, preguntando lo necesario. El mensaje yo es una estrategia de comunicación que te permitirá expresar con base en los hechos, cómo te sientes, sin faltar al respeto, agredir o acusar. Tiene como objetivo resolver conflictos y que la persona genere empatía contigo. Sigue estos pasos. Describe la situación que te afecta. Di lo que sientes. Explica por qué te sientes de esa manera y externa lo que necesitas. Por ejemplo, un padre de familia olvidó comprarle medicamentos al niño. Por la tarde le mencionas que te sientes preocupada por esta situación. Él se enoja y te culpa por no recordarle. En vez de decir, aparte de ser culpable, se enoja. El mensaje yo te ayuda a reformular esa frase de la siguiente manera. Cuando se enoja, me siento frustrada porque no podemos resolver el problema. Lo mejor sería llamar al pediatra y pedir una nueva receta para administrar el medicamento. ¿Qué le parece? El padre, en vez de sentirse culpable, se sensibilizará y podrá ser empático con tu sentir. Además, al sugerir una solución y pedir su opinión, lo haces partícipe para resolver el problema. En casos como el anterior, donde es necesario retroalimentar a los padres, ten presente que no debes criticar, aconsejar, ridiculizar o sermonear, pues estas acciones les generarán molestia y se cerrarán al diálogo. La comunicación constante con los padres de familia es de gran importancia, porque el cuidado de los niños representa una responsabilidad compartida. En clases posteriores aprenderás a comunicarte con los niños, pues no todos los recursos aprendidos aquí pueden aplicarse con ellos. Ahí está, entonces, bueno, un poquito era mostrarles este video que sin duda es espectacular porque habla un poquito de esto, ¿no? De cómo yo tengo que comportarme o qué es lo que tengo que hacer
ante tal vez un problema como la administración de un medicamento, ¿no? La falta de la administración de un medicamento. Entonces me parece muy importante que ustedes lo puedan ver. Así que bueno, en esta actividad específicamente no va a haber una tarea puntual, ¿sí? En la que viene sí, pero sí sigo esperando que envíen sus currículums, y aquellos que se animan, que sería fantástico, el video currículum, que es un video de hasta 1 minuto, donde ustedes se puedan presentar y puedan postularse para algún perfil de, habíamos puesto un ejemplo, de un centro de primera infancia, ¿sí? Entonces presentarse, un poquito contar quiénes son ustedes, las capacidades que tienen, y de esa manera cumplirían con la actividad número 3. Yo los dejo porque tengo que entrar a otra clase, les mando un beso grande, se van a quedar los auxiliares dentro de la plataforma Zoom para evacuar cualquier tipo de dudas y de consultas con respecto a la suba de tareas en la plataforma de clase. Así que les mando un beso grande. Esta es nuestra 4ª clase, queda la 5ª clase, que también está bastante bueno y les va a ser de muchísima utilidad. Les mando un beso. Bueno, muchísimas gracias por estar a todos y bueno, darles la bienvenida. Seguimos en el módulo número 6, que es de